de las cosas que pasaron en la semana. ¿Cómo estamos, Juanchi, ahí desde los controles? Con calor, con tiempo raro, ¿no? Viste, espero que no se pegue nomás esa lluvia, que todos estamos con ese miedo de las lluvias parecidas a lo que fue noviembre del año pasado, 20 de noviembre, 19, 20 de noviembre del año pasado. No nos vamos a olvidar nunca esa fecha en la cual nos pegaba esa granizada, que en algunos casos todavía hay algunos recuerdos dando vuelta por la ciudad, ¿no? Esos autos, la mitad todo, digamos, veteadito, y la otra mitad hermosos, lisitos, ¿no? Así que esperamos que no venga esa lluviecita, esa lluvia que acá... No fue esa vez cuando cayó granizo y rompió ventanas. A eso es lo que voy. 19, 20 de marzo nos despertamos con esa granizada. Así que bueno, como decís vos, estamos con un tiempito medio raro, que llueve, que no llueve, que hace calor, que no... Mejor dicho, hace mucho calor. Bueno, como les decía... Hola Fede, que está ahí en los controles. ¿Cómo estamos, Federico? Y ahí está él con los ahí con todo lo que es las imágenes, con esto, con aquello. Así que también un saludo para Fede, un saludo para Mariela Sosa, que seguramente nos debe estar escuchando. Ahí también para los chicos de La Chicharra que andan por la ciudad haciendo las entrevistas. Entren al Instagram, @lachicharra2024, y se van a encontrar con esas pequeñas entrevistas a la gente. Notas, opiniones sobre la actualidad política. Exactamente. Y bueno, la gente en la calle ¿qué opina, ¿no? Así que un saludo también a Nazarena, que ya sigue con relevamiento. Nazarena, que sigue con los relevamientos, está trabajando a full en su área. Y obviamente Ariel, que hoy no pudo venir por el hecho de que está finalizando los años de los sobrinos, así que está ahí con su sobrinita finalizando el año en danza, ¿no? Bueno, hechos los saludos, hoy tenemos un programa bastante interesante. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó durante la semana, vamos a hablar un poquito de teatro, vamos a hablar obviamente de política. Enseguida está llegando Matías Pintos, que se encarga de hablar un poquitito de todo lo que pasa ahí con los compañeros, las compañeras, los radicales. Él nos trae toda la info del momento, ¿sí? Pero hablando de eso, ahora el 30 de octubre se recordó un aniversario más de lo que fue la recuperación de la democracia. ¿Sí? Nosotros tenemos un 17 de septiembre, que es el Día Internacional de la Democracia. En la Argentina, el 10 de diciembre es el Día de la Democracia. Y el 30 de octubre es el Día de la Recuperación de la Democracia. ¿Y por qué es tan importante esta fecha? Porque la Argentina, si bien es cierto que viene desde 1810, vamos un poquito de historia, que a mí me encanta esto. A mí me encanta que la gente se enganche y que pueda llegar a entender un poquito, ¿no? Cómo es este proceso histórico de la República Argentina, esta cosita que yo le llamo una línea del tiempo de lo que es la historia constitucional argentina. 1776, allá por el 1700 más o menos, comienza lo que es el Virreinato del Río de la Plata. La creación del Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que anteriormente, si no me equivoco, si la memoria no me falla, primero estaba el Virreinato del Perú, pero como era muy complicado ir hasta el Virreinato del Perú, entonces se crea el Virreinato del Río de la Plata. El 25 de mayo de 1810 dijeron, bueno, basta ya. Basta de virrey. ¿Por qué? Porque había problemas en España. ¿Sí? Había ahí la guerra, el avance de Napoleón, ¿sí? Avanza contra España, derroca al rey de España, asume el hermano de Napoleón, José I, José Pepe Botella le decían, ¿no? Y ahí llegan esas noticias acá al Virreinato del Río de la Plata diciendo de que, che, allá no está mal el virrey, ¿eh? Entonces acá en lo que es hoy la Argentina, se empieza todo un movimiento, nosotros decimos un movimiento revolucionario, pero en realidad no era tan revolucionario, porque era un grupo que quería seguir jurando fidelidad a Fernando VII. No reconocían a ese virrey, pero la característica que tiene este 25 de mayo de 1810 es que se logra un gobierno sin virrey, porque decían, si no hay rey en España, ¿por qué estas tierras tienen que seguir rindiendo pleitesía a ese rey que no es nuestro rey? Porque no querían reconocer el reinado de José, ¿no? Entonces acá se arma ese primer gobierno patrio sin la figura de un virrey.
1810. Ustedes deben decir, ay, sí, qué hermoso, porque los negritos con la mazamorra, la vendedora de empanadas, el vendedor de velas. Vieron que cuando vos sos chiquitito te viste. Yo siempre fui pobre, así que éramos vendedor de velas. Nunca me pusieron el trajecito de caballero, ¿no? Por más que yo quería de dama antigua, pero bueno. La cuestión es que... ¿Cómo se dice? Cosas de chicos sin resolver. Claro, ¿viste? Yo quería de dama antigua, pero no me pudieron dar la peineta. Entonces, pero esa cosa del 25 de mayo, ¿no? Porque un grupo de esos revolucionarios quería seguir manteniendo los lazos con España. Y otro grupo dice, no, tenemos que empezar a no reconocer la figura de un virrey y guaraguara, y ahí comienza la grieta. 25 de mayo de 1810 comienza la grieta entre morenistas y saavedristas. Ni se hablaba de radicales, peronistas, kirchneristas, libertarios, no. Morenistas y saavedristas. ¿Sí? Les dejo, googleen quiénes eran los morenistas y quiénes eran los saavedristas. Comienza esa revolución 25 de mayo de 1810. Asamblea de 1813. La idea era buscar una constitución. No se logra la constitución. ¿Por qué? Porque justamente dentro de esa asamblea habían movimientos que no querían lograr la independencia, que no querían lograr la libertad de la patria, pero se logra libertad de vientre, himno, bandera, escudo, moneda propia, ¿sí? Y algo muy importante, la libertad de vientres. ¿Qué quería decir libertad de vientre? Que hasta ese momento todavía teníamos esclavos. ¿Qué me está diciendo Walter, que acá en la Argentina habían esclavos? Sí, chicos, siempre hubo esclavos todavía, si miran un poquito. Pero ya desde 1813, el negrito que nacía de esclavo, él nacía libre. Mi vida, él nacía libre. Teníamos un esclavito que era libre, pero su papá todavía era esclavo. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Que ese negrito que nacía libre seguía siendo esclavo. ¿Por qué? Porque se criaba dentro de un ambiente donde su papá y su mamá seguían siendo esclavos. ¿Cuándo se logra la libertad, la verdadera libertad en este país? Con la sanción de la Constitución el 1 de mayo de 1853. Pero antes de eso, no nos olvidemos del 9 de julio de 1816. 1810, 1813, 1816. ¿Qué se logra ese 9 de julio de 1816? Se logra la independencia. Sí, somos todos libres. ¡Viva la patria! Tomemos vino y comemos empanada. ¿Pero por qué se logra esa independencia? ¿Saben por qué? Porque en España había vuelto el rey. El rey había vuelto a tomar el poder. Y no quería saber nada de esos movimientos revolucionarios y esa pérdida de tierras que estaba teniendo acá por las Américas Nuevas, estas tierras nuevas que estaban siendo conquistadas. Entonces ahí es donde aparece un San Martín diciendo, che, urgente, hay que declarar la independencia contra España y contra toda potencia extranjera, porque todos querían estas tierras hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy quieren estas tierras, pero en aquel tiempo era peor. Los portugueses, los ingleses, los españoles. Entonces ahí comienza una batalla interna otra vez, desde 1816 hasta 1853, donde empiezan a aparecer movimientos políticos dentro de todo lo que era esta formación del Estado, donde sigue esa grieta entre unitarios y federales. Unitarios y federales. ¿Quiénes eran los unitarios? Un movimiento político, podríamos decir, que querían que todas las decisiones pasen por Buenos Aires. Mi vida, la provincia de Buenos Aires. ¿No pasa eso ahora? Lo más loco es que vos le preguntás a los chicos, ¿qué tipo de constitución creen que ganó? Y te dicen, la unitaria. Porque hasta el día de hoy la gente está creyendo que todas las decisiones pasan por Buenos Aires. Y no, señores, y ya les voy a explicar por qué. Entonces, teníamos los unitarios y los federales. ¿Qué querían los unitarios? Como le dije hace un ratito, que todas las decisiones pasen por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué querían los federales? Que no, que se respeten las decisiones de las provincias. Esas provincias que se juntan después en Santa Fe
después de la caída de un gobierno de Rosas que para algunos historiadores era un verdadero proteccionista y para otros historiadores era un tirano. La historia dirá, hay dos historias para leer. La cuestión es que cuando cae Rosas, se convoca a esa Asamblea General Constituyente en la provincia de Santa Fe y se sanciona la primer constitución de este país que establecía nada más y nada menos que todos éramos iguales ante la ley y que en este país no se admitían esclavos. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué les dice la lógica? ¿Qué les dice la lógica si un hacendado que había comprado cerca de 70 esclavos ahora tenía que dejarlos libres? ¿Qué creen que pasó con esa gente? Si ahora, en el 2024, decimos negros muertos de hambre, vayan a laburar negros de mierda, en el 2024 no tenemos respeto por la dignidad de la persona. ¿Qué creen que pasó con esos negros que en un día lograban la libertad? Sí, si estás pensando eso, sí. Los mataban. Exactamente, los mataban. Otros lograron huir. Por eso en la Argentina no hay negros. Por eso en la Argentina no hay negros. No es porque seamos todos blancos, rubios y de ojos celeste, que ese es lo aspiracional de más de uno y más de una. No, acá no hay negros porque se encargaron de matarlos. Nos mandaron a la guerra de la Triple Alianza Exactamente. Y ahí los mataron a todos. Exactamente. ¿Sí? En consecuencia, esa grieta que tanto hablan, uy, ustedes los peronistas, el peronismo aparece recién en 1940, 1945, amigos, ¿eh? Y como dijo Cristina en una conferencia, si hubiese sido tan bueno lo que proponían allá por el 1900, ¿por qué creen, hermanos, que viene a ganar el peronismo? Y si hubiese sido tan bueno lo que proponen hasta el día de hoy, ¿por qué creen que seguimos los peronistas luchando por una patria libre, justa y soberana? ¿Saben por qué? Porque cuando gobierna la derecha solamente hay muerte y hambre. Solamente hay muerte y hambre. Y aparece ese discurso de que pobre es el que quiere ser pobre. Aparecen los discursos de que el que quiere estudiar, que estudie, y el que no puede, y bueno, que trabaje. Aparece ese discurso de, y bueno, el que quiere trabajar, trabaja por lo que sea. Entonces, no nos dejemos engañar con esa Argentina pujante del 1900, que es cierto. No estoy diciendo que no. Es cierto que fuimos el granero del mundo, tal cual. Pero ¿cuántos eran los beneficiados? ¿Quiénes eran los verdaderos dueños de la República entonces? Ahora, que si vos estás dispuesto a seguir siendo esclavo, metele ficha. Seguí apoyando a lo libertario, que si seguimos así, vamos a terminar siendo esclavos. No hay problema. Ahora, ¿sabe qué? Yo no estoy dispuesto a ser esclavo de nadie. Ahí está el problema. Yo no estoy dispuesto a seguir siendo esclavo de nadie. Ni del gobierno actual, ni del que vendrá, ni de los que se fueron. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos una constitución nacional que establece que en este país no existen esclavos. Tenemos un artículo 14 y un 14 bis que establece el respeto por el trabajo. Tenemos un preámbulo que es la síntesis, que es el espíritu de nuestra Constitución, que establece que los gobiernos tienen que proveer el bienestar general. ¿Qué significa el bienestar general? Y esto es lo que sería buenísimo que los más de 46 millones de argentinos entendamos. ¿Saben lo que significa el bienestar general? La felicidad del pueblo. Ustedes me van a decir, pará, ¿qué te pasa? Mirá si la Constitución va a establecer la felicidad del pueblo. Es que eso es el bienestar general. Que alguien tenga trabajo, que alguien tenga salud, que alguien tenga vivienda, que tenga seguridad y que tenga educación, es sinónimo de felicidad. Porque preguntarle a un papá o a una mamá que tiene 2 chicos y que hoy no le puede dar de comer, o que no le puede comprar lo que quiere, o porque se van por el centro y se quedan mirando la vidriera
cuando hay una zapatillita, cuando hay una ropita nueva. Y están esperando a que llegue fin de mes para ver si le alcanza para poder comprarle. Que alguien me diga si esa familia es feliz. Chicos, yo les voy a contar algo. Estamos de turno en la Defensoría. Sí. Estamos de turno en la Defensoría. Para los que no saben, yo trabajo en una Defensoría penal, como en las películas. Atendemos a los pobres, ausentes, incapaces, pero que son delincuentes. ¿Sí? O que se los están acusando de que cometieron un delito y hasta que llegue la sentencia son inocentes. ¿Sí? Bueno, ¿saben cuántos detenidos entraron en este turno? Para nuestra Defensoría es histórico, no sé si en otra Defensoría pasará, pero para nuestra Defensoría, hoy estábamos hablando con todo el grupo que trabajamos en la Defensoría, es histórico. Más de 100 detenidos. ¿Hoy o hoy? En todo el turno. Ah. Más de 100 causas en el mes de octubre. Más de 100 causas de robos, robos calificados, hurtos agravados, hurtos simples, homicidios. Pero lo más loco es que no son la mayoría jóvenes, es gente grande. Gente grande. Y que cuando vos les preguntás, porque yo hago eso, ¿por qué lo haces? Te hablan. Por la necesidad. Entonces, ya se me van a decir, bueno, pará, yo también tengo necesidad y no salgo a robar, perfecto, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que vos estás entendiendo o estás, digamos, teniendo valores. El problema del que comete delito es que no le importa un carajo los valores, porque ya los perdió. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya los perdió. Entonces, una persona que no valora su vida, una persona que no valora su libertad, vaya a saber por la necesidad que sea o vaya a saber por la razón que sea, sáquense de la cabeza que va a valorar la tuya. No estoy diciendo que los 100 casos, bueno, me estás diciendo que los 100 casos hay que comprender. No estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo que a nosotros, en nuestra Defensoría, que hace años que trabajo ahí, nos llama la atención que en este mes más de 100 causas. ¿Y saben por qué eso? Porque por el clima social que se vive. La falta de trabajo, la falta de oportunidades, la pobreza, el hambre, la discriminación, la exclusión. Señores, la desigualdad genera violencia. Eso no lo digo yo, lo dicen los teóricos, lo dicen los conocedores. Y no vamos a decir que son todos peronistas, kirchneristas o socialistas o comunistas. Hasta los más de derecha son los que entienden de que la desigualdad genera violencia. La pobreza genera la necesidad de buscar algo porque... Exactamente. ¿Ustedes por qué creen que aparece en la historia de la humanidad la policía? A mí me da gracia cuando dicen, bueno, pero la policía está... ¿Saben para qué aparece la policía en la historia de la humanidad? No estamos hablando de la policía de Misiones, estoy hablando de la policía como institución en el mundo. Porque había que cuidar los bienes de los ricos. Porque los de barrios alejados atentaban contra esos barrios de los ricos. Claro, porque el pobre muerto de hambre pues venía y se metía porque el hambre hacía que tenga que entrar a las casas. Hay películas que muestran eso. ¿Sí? Hace 2 o 3 semanas vi un par de películas de chicos, ¿sí? Que se juntan 3 o 4 y se van a la hacienda, entran y se llevan las bolsas de maíz. Y hay uno que termina el último vagón. Ahí está. Miren el último vagón y ahí hay un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Cómo la necesidad, ¿sí?, hace aparecer a un delincuente. Y si no, piensa en esto nada más. ¿Cómo se genera la delincuencia en la sociedad?
¿Cómo aparece un delincuente dentro de una sociedad? ¿Alguien puede decir, cuando mira a un niño, che, mirá qué hermoso ese bebé, mirá qué lindo ese bebé? Mirá, no te puedo creer, mirá la cara de chorro que tiene. No, nadie dice eso. Entonces, si todos las personas nacemos niñito, niñita, ¿en qué momento de todo ese, en esa transición aparece un delincuente? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Tienen que ver los gobiernos? Sí, tienen que ver los gobiernos. Tienen que ver los gobiernos. Obvio que sí. ¿El nuestro fue el mejor? No sé. No sé. No sé si fue el mejor. Para mí, sí fue el mejor. Hasta con todos los errores que pudo haber cometido Fernández. Porque parecería ser que nos olvidamos de los ATP. Parecería ser que nos olvidamos del IFE. Parecería ser que nos olvidamos de todo lo que hizo el gobierno durante la pandemia para poder mejorar la situación de los argentinos que no podían salir de sus casas. Sí, pero viste la cantidad que se murieron. ¿Y cuántos se murieron en Paraguay? ¿Cuántos se murieron en Brasil? Sí, es cierto. Pero tampoco nos olvidemos de aquellos que salían a hacer manifestaciones y que no se vacunaban o antivacuna y que guaraguara. Entonces la culpa no es solamente de uno. La culpa no es solamente de uno. No nos olvidemos de esos empresarios avivados que mandaban anotar a sus empleados para recibir el subsidio del gobierno y que el gobierno pagaba el 50% del salario y pagaban solamente eso porque no tenían catú para pagar el otro 50%, pero firmaban el recibo. ¿O me van a decir que eso no pasó? ¿Me van a decir que eso no pasaba? Los que estaban en blanco cobraban el 50% que mandaba el gobierno de los sueldos, pero el 50% que le correspondía pagar al empresario, el empresario no pagaba. ¿Por qué? Porque no tenía. Y también tendrá sus razones, pero entonces no me digan que el gobierno de Fernández fue el peor gobierno de la historia. Sí, no fue bueno. No fue bueno. Ha habido mucho peores. Sí, eso, exactamente, no fue bueno. No fue bueno, pero mejor que este fue. Pero mejor que este fue. Nadie me va a decir que el gobierno de Fernández fue el peor. No, señor. El gobierno de Fernández en comparación a este, que está llevando 11 ahora va a ser 12 meses, ¿sí? 10, 11, 2, 10 meses. 10 meses. 10 meses, ¿sí? El gobierno de Fernández fue mejor que este. Porque me hablan de que, yo quiero saber, ¿no? El déficit cero, uy, estamos llegando al déficit cero, uy, qué bueno, qué bueno. Ah, perfecto. ¿En qué te mejoró tu economía? ¿En qué te mejoró a vos que haya déficit cero? Nada. ¿Saben cómo es el déficit cero? Yo les voy a explicar cómo es. Es un papá de familia que hace 10 meses que está cobrando el sueldo. El mismo sueldo. El mismo sueldo, hace 10 meses, pero que no está pagando la luz, el agua, el cable, ¿sí? Y que están comiendo a puchito. Entonces, obvio que le alcanza. Pero le sobra la plata. Y le sobra la plata. Tiene déficit. Pero no le pagó a nadie. Pero no tiene pagando a nadie. O sigo generando préstamos. Sigo generando préstamos. Porque esa es la otra, grita mucho, protesta mucho. Pero a la hora de la verdad, vayan a las noticias. ¿Cuánto hay ya de préstamo y de deuda que tiene este país?